Bien, estamos de vuelta y estamos con mascarilla porque tenemos un invitado aquí en el estudio, porque hace pocos minutos fue presentada la nueva encuesta del Centro de Estudios Públicos correspondiente a septiembre de 2021. Vamos a conversar sobre estos resultados, por eso nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma, Tomás Duval. ¿Cómo está, Tomás? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por estar acá, porque primero sería bien importante poner en contexto este estudio de la encuesta CEP, ¿no? Porque claramente es una encuesta importante, sobre todo en la carrera presidencial. Es presencial, se ha hecho desde el 25 de julio hasta el 1 de septiembre. Sí, la encuesta se ha hecho justo después de las primarias legales y antes de la consulta que hizo Unidad Constituyente. Así es. Para tener el panorama político, es en ese escenario en el que se realiza esta encuesta. Pero sin duda va a medir un clima electoral muy importante antes de que comience formalmente la campaña pasado estas fiestas patrias. Por lo tanto, es yo diría, el último gran termómetro por los cuales las campañas presidenciales van a tener que medirse en este escenario hacia noviembre de este año. Exacto, de hecho le preguntaban ahí a Carmen Lefulón respecto a las encuestas y en esta carrera presidencial que está en camino, pero claro, ella decía que con la larga trayectoria que tiene el CEP en los estudios y ahora de manera presencial también por la pandemia se hace bien importante tener claro ese contexto, ¿no? Por eso lo hacíamos también. Comencemos con uno de los datos más llamativos que tiene que ver con la pregunta abierta en el contexto además que señalábamos, Tomás, de que se hizo después de las primarias y antes de la consulta ciudadana. Entonces hay cerca de un 50% que no tiene claro el candidato, si bien acá hay un 13% de quien le gustaría que fuese el próximo presidente. Ahí está la gráfica y la pregunta y la vemos en pantalla. ¿Qué le gustaría a usted que fuera la o el próximo presidente de Chile? 13% Gabriel Boric, 11% Sebastián Sichel y Jasna Proboste, ahí tiene un 6%. Lo más llamativo ahí es el 50% que está abajo, el 50%. Claro, es lo más llamativo y yo creo que es el indicador principal. O sea, claro, la gente no ha tomado decisión respecto a quién es el próximo presidente de Chile. Y en ese escenario es un desafío para todos aquellos que están dentro de la encuesta, es un desafío no mayor porque tienen que convocar a esa gran parte de la ciudadanía a votar. Sabemos ahora, dado la encuesta, ¿no es cierto?, que en el fondo la mitad de la población no tiene definido quién es su candidato presidencial. Por lo tanto, las puertas están abiertas, diría de alguna manera, para que las distintas candidaturas tengan impacto. Ahora, sí hay tres candidaturas que con y sin primarias, en este caso de Jasna Proboste, tres candidaturas que aparecen como principales dentro del escenario político, que es Gabriel Boric, Sebastián Sichel y Jasna Proboste. Y en ese orden, y así se está viendo. En ese orden, ¿no es cierto?, es a quien le gustaría, es decir, es la adhesión más dura, uno diría, es el gusto personal, y eso se repite cuando después le preguntan de alguna u otra manera quién cree, ¿no es cierto?, que es otra cosa distinta. Revisemos pero es muy similar el resultado. Muy similar, a lo mejor quizás en ese 50% es lo que va variando de alguna manera, porque si vamos a la otra pregunta, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente de Chile? Entonces ahí en el candidato Gabriel Boric se dispara un poco más. Ahí hay un porcentaje mayor con un 25%, 18% de Sebastián Sichel y un 10% de Jasna Proboste. El orden es lo mismo, ahora también no sabe o no responde, hay un 38% que no deja de ser. No, sí, también estamos claros que la ciudadanía no ha tomado opción. La encuesta nos muestra que hay tres candidatos que están en las mejores posiciones, con algunas pequeñas diferencias, pero están en las primeras posiciones. La gran duda es qué pasa con los otros candidatos, porque hay mucha gente que no ha tomado decisión. Entonces, es una gran duda si estos candidatos que hoy día aparecen con el 2 y 3% como Kast y Parisi, que son los que aparecen en esta encuesta, vamos a ver si van a poder crecer en este escenario, porque también tienen las puertas abiertas respecto de los electores según esta encuesta. Y Tomás, ¿hay chance para que estas campañas que van más hacia atrás puedan repuntar? Porque el ambiente político está muy líquido también, y ahí tomando las palabras de la propia coordinadora del CEP, en cuanto a que ha habido cambios más allá de cuando se hizo esta encuesta, pero ¿eso podría tener un chance para los otros candidatos o al revés, que los tres primeros que se ven
vienen casi todas las preferencias, vayan tomando fuerza en medio del debate político, que además es variado en cuanto a temas de contingencia, de cuartos retiros, de AFP, hay un montón de otros temas que van tomando fuerza también en las candidaturas. A mí me parece que lo que dice la encuesta es que tenemos un escenario incierto respecto Todavía. a un resultado presidencial. Y las encuestas hay que medirlas con la prudencia necesaria, porque tampoco han estado muy certeras respecto a sus proyecciones electorales, que es distinto a las encuestas con proyecciones electorales, ¿no? No adelantan un resultado, pero sí nos está diciendo aquí tenemos un escenario presidencial de alta incertidumbre. Tenemos 3 candidaturas que aparecen como un poquitito más despegadas que el resto, pero al haber más de un 50%, por ejemplo, de gente que no ha tomado decisión, bueno, eso les deja a todos los candidatos, incluidos aquellos que aparecen con porcentajes muy bajos, una opción de crecimiento en esta contienda electoral. Y no hemos dado cuenta en el último tiempo que la ciudadanía toma preferencias muy rápidas y muy distintas. Si uno mira la encuesta de abril, por ejemplo, del CEP, Gabriel Boric era el antepenúltimo en su evaluación personal. En cambio, en esta aparece ya como encabezando las listas presidenciales. ¿Qué quiero decir ahí? Las situaciones en el último tiempo en el escenario político han cambiado muy rápidamente y yo creo que lo que hagan los candidatos en la campaña va a ser vital para que la ciudadanía tome esas decisiones. ¿El debate es crucial en estos días? Yo creo que el debate, las propuestas y cómo convencen a ese 50% a tomar una decisión. Yo creo que ahí está cómo atraen a ese 50%, qué estrategias van a desplegar. Hasta el minuto lo hemos visto a Sichel y Boric en algunos intercambios personales, más bien. A eso iba. Más bien porque uno es el personales. debate, otro es abordar temas, no sé, de la misma contingencia quizás, pero proyectarlas en sus propuestas de programas de gobierno. No ha sido principalmente lo que hemos visto en la última semana. No ha sido precisamente ese el debate. Yo creo que ahora sí los vamos a tener que ver ya con una estrategia mucho más desplegada de todos. Y yo creo que ese es el escenario. O sea, los debates que hagan los medios de comunicación también serán importantes para posicionarlos y verlos en acción y para que la gente vaya tomando algunas decisiones. Yo creo que están en un punto vital de quiebre, o sea, de aquí al 22 que comienzan las campañas oficialmente, la próxima semana van a tener que desplegar una estrategia a noviembre para capturar a ese electorado y convencerlo. Ahí se va a ver básicamente cuáles son las estrategias, vamos a ver los programas, las cualidades más de los candidatos, cuáles van a ser sus propuestas para el futuro. Y ahora siempre hay una evaluación, una pregunta relacionada a los personajes políticos mejor evaluados, ¿no? Y aparece siempre en un contexto, ahora ha sido la pandemia, y Paula Daza ahí lleva un 46% con una evaluación positiva de la autoridad sanitaria. ¿Ahí es un punto para el gobierno? Yo creo que sí, yo creo que ha sido Paula Daza la mejor figura del gobierno en el último tiempo. Porque ahí... tanto en la forma como comunica, en lo que dice, y también los efectos de la pandemia. Estamos gozando de una apertura hoy día, y espero en estas fiestas patrias también, ¿no es cierto? Ojalá. Con todos los cuidados del mundo, pero estamos gozando de esta apertura y de un proceso de vacunación que, se quiera o no, ha sido exitoso. Ya vamos incluso en las terceras dosis, entonces ha sido un proceso exitoso desde ese punto de vista. Claro, yo creo que Paula Daza es la cara, yo diría, amable, que comunica adecuadamente, ha ganado credibilidad, y eso se refleja en todas las encuestas de opinión. Yo creo que ese es el punto central. 46%, después le sigue la diputada Giles con un 36%, y después viene otra autoridad sanitaria, el ministro Enrique París, con un 35%, la misma en adhesión de Isquia Siches. Claro, la pandemia se lleva sí. a la salud como los protagonistas, llamémoslo así, ¿no? Y lo cual es bueno de cierta manera, porque la ciudadanía está valorando lo que han hecho tanto el Colegio Médico como las propias autoridades ministeriales. Yo creo que propio de la pandemia es esa mayor presencia y evaluación de la ciudadanía. Yo creo que es una justa evaluación. Claro, en un determinado contexto, ahora son los personajes políticos mejor evaluados en este caso, que ahí se aclara también en ese mismo gráfico que la evaluación positiva no es lo mismo que la adhesión política, pero ha sido altamente bien evaluada. Lo que no ocurre con la aprobación al presidente, con un 16% que lo aprueba, un 68% que lo desaprueba. Aún así, el 16% es 10 puntos más de la encuesta anterior. Claro.
Yo creo que se produce algo circunstancial que es propio de los presidentes en las últimas etapas. En las últimas etapas los gobiernos pasan una etapa mucho más administrativa, no son los protagonistas ni de la acción política ni de las diferentes disputas, y por lo tanto la figura del presidente, o en este caso del presidente, va tomando una cierta aprobación porque queda de lado el escenario y va subiendo su nivel de aprobación. Ahora, sin duda es una muy baja aprobación, es un 16%, no estamos hablando... Lo que pasa es que un 6% era muy baja. Lo que pasa es que ha subido, digamos, respecto a ello, y su desaprobación, a pesar de estar en el 68%, también ha bajado. Por lo tanto, creo yo que ese es un proceso muy natural, y uno esperaría que eso pudiese a lo mejor seguir creciendo de aquí al final del gobierno. Sí, ahí vemos de hecho ese gráfico, y la pregunta, independiente de su posición política, es ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo el gobierno? Este 16% lo aprueba y desaprueba un 68%, no aprueba ni desaprueba el 14%, y Osado no contesta un 3%. Aún así, ha sido el gobierno ya, claro, en el último periodo de su administración, Tomás, en un gobierno que además ha perdido protagonismo, sobre todo con la convención, y a eso es lo que quiero llegar, porque la convención de todas maneras está entre las instituciones mejor evaluadas, ¿no? Pese a que no lleva tanto tiempo de funcionamiento, un par de meses también, pero eso fue una de las preguntas que se le hacía a Carmen Le Follon respecto a si esto era llamativo. ¿Cómo está ese 10%? ¿Podría ir ganando terreno la convención? A ver, yo creo que yo destacaría también dos cosas de la encuesta. Uno, la adhesión a la democracia. Un 61% de que estamos hablando de los 2/3 y están de moda, ahí tienen los 2/3, es una adhesión a la democracia importante. Ahora, uno esperaría que fuera mucho más alta todavía, pero yo creo que eso es muy positivo para el país. Lo segundo, lo que tú dices de las instituciones. Yo creo que ha habido una revalorización, o las encuestas nos muestran una revalorización de las instituciones, y en ese contexto aparece la convención, digamos, valorada con un buen porcentaje de aprobación, y eso es interesante, porque la convención tiene todavía un largo trabajo que hacer, está comenzando su proceso, y me parece que eso es un dato no menor a aquello. Sí. Y en ese escenario también, fíjense que también la encuesta dice, mire, les da como una suerte yo diría, de mandato, de recomendación a la convención. Valora los acuerdos que puedan llegar en la convención. O sea, esa es una pregunta que está ahí y está respondida. La ciudadanía quiere que lleguen a acuerdos en algo, cifra del 60 y algo %, a pesar de tener diferencias. Es decir, los combina, yo creo, a la propia convención, a su propio trabajo, y yo creo que está comenzando en un buen pie, digamos, respecto al resto. Es una buena valorización de las instituciones. Sí, de hecho hay una de las preguntas, ¿cree usted que la nueva constitución que pueda resultar de este proceso probablemente ayude a resolver los problemas de Chile, probablemente deje las cosas igual o probablemente empeore la situación del país? Y ahí lo vemos, está en la página 26, probablemente ayude a resolver los problemas, prácticamente la mitad, un 49%. Hay, sí, mucha... Hay altas expectativas todavía. Hay altas expectativas todavía de lo que la convención va a resolver. Ahora también hay probablemente deje las cosas igual, un 30%. No, claro, sí, hay división. Yo creo que la convención, bueno, esto está medido en las primarias, ahora ha tenido efectos mucho más negativos, lo ocurrió en la semana pasada respecto a la convención. Claro, pero son 2 meses, por eso yo decía cómo podría ir avanzando quizás. Yo creo que ahí hay un aspecto muy relevante y positivo para que la convención lo tome en cuenta en su funcionamiento. Claro, pero hay más expectativas, se ve, por lo menos en ese gráfico, que en pesimismo, porque que empeore la situación es poquísimo, o sea, por lo menos un 15% que aparece en el estudio. Lo que quería destacar respecto a las instituciones, Tomás, son las universidades. Están en primer lugar, y eso me imagino, me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, porque ahora también la pandemia marca o autoridades o adhesión política, pero también en entidades como las universidades, que han hecho un trabajo, por ejemplo, en el tema de la vacunación o intentar caminar hacia la ciencia para ir en búsqueda de remedios para la pandemia, desde las vacunas hasta otros estudios o
Sí, yo creo que las universidades han tenido una reinserción en la valorización ciudadana, básicamente por su aporte hacia la ciudadanía, su contacto con la sociedad, y hacer valorar que la ciencia es un elemento esencial para resolver problemas que aparecen muy cotidianos. La ciencia no es solamente una cuestión investigativa por ser investigativa, sino que tiene cuestiones prácticas, tiene cuestiones teóricas, pero también prácticas, y que a la ciudadanía le pueden ser muy útiles. Yo creo que esta pandemia ha sido una demostración de cómo algunos investigadores de distintas universidades, producto de sus contactos anteriores a la pandemia, tenían muchos elementos en los cuales le permitió al Estado, al gobierno de Chile, tomar decisiones informadas, con aval científico. Entonces yo creo que eso ha sido de alguna manera valorado por la ciudadanía, ese elemento. Es que sin pandemia a lo mejor no hubiésemos tenido quizás en una adhesión de esta magnitud, porque claro, también después nos enterábamos que había muchos tratados, acuerdos o estudios que venían de mucho antes, pero que ahora fue un aporte absoluto de esas instituciones. Sí, y también en materia de la convención, también las universidades han estado presentes con distintos grupos de académicos, investigadores apoyando, y yo creo que todo eso la gente al final valora. Yo creo que eso es un gran reconocimiento a las universidades de la labor que hacen, no solamente con sus estudiantes, sino que en su contacto con la sociedad, el aporte que las instituciones hacen hacia la universidad, hacia la sociedad en su conjunto. Sí, importantísimo. Tomás Duval, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en CNN, y aquí en estudio. Buenas tardes.